Legisladora Paola Cabezas. Gracias, presidenta encargada de la sesión, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que siguen la sesión a través de los medios telemáticos, y también un saludo muy grande y afectuoso para los... ¿No me escuchan? Qué raro que no me escuchen. Y un saludo afectuoso para las organizaciones en defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. El pasado 12 de diciembre del 2023, tras un debate de posiciones, este Pleno aprobó con 119 votos las reformas a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Por su parte, el 11 de enero del 2024, el presidente de la República remitió a este Parlamento el veto parcial con 20 objeciones al texto aprobado. Señora presidenta, a través de Secretaría he hecho llegar unas diapositivas que quisiera que por favor se puedan proyectar para mayor ilustración del Pleno y de los ciudadanos. Autorizado, señor secretario. Sí, proceda. Siguiente. Para empezar, es importante poner en contexto que tanto el Parlamento ecuatoriano como el Ejecutivo debemos cumplir con la sentencia 133-17 de la Corte Constitucional y al mismo tiempo aplicar de manera obligatoria la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los dos casos, es el Estado ecuatoriano el que asegura la protección de los derechos humanos, lo cual es importante y ratifica nuestra gestión democrática. Siguiente. Recordemos, creo que se adelantó una. Gracias. Recordemos asimismo que una de las más importantes reformas plasma el reconocimiento del derecho a la plena identidad de todos y todas, con énfasis en la población LGBTIQ+. Ya en la materia específica de este debate es necesario tener en cuenta el análisis realizado al interior de la comisión en la cual analizamos con respecto al pronunciamiento del Ejecutivo, que a propósito se aprobó dentro del plazo que prescribe el reglamento de la materia. En síntesis, cada una de las objeciones presidenciales fueron analizadas y se someten a su consideración. Siguiente diapositiva. La primera objeción al artículo 5 del proyecto de reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles se refiere a las atribuciones de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. El presidente de la República modifica la redacción para que la norma sea clara y acorde con otros cuerpos normativos. Esta es una objeción de forma, más no de fondo. Siguiente diapositiva. Segunda objeción al artículo 6 del proyecto sobre el artículo 9, que habla de las atribuciones del director general. A fin de evitar ambigüedades, el presidente de la República recomienda que se utilice la denominación Dirección General del Registro Civil, Identidad y Cedulación. La tercera objeción al artículo 7 del proyecto, que reforma el artículo 10 sobre los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, incluye la posibilidad de cambio de género y no solo de sexo y de nombre. Conforme a la sentencia 133-17 de la Corte Constitucional y la opinión consultiva 24/17 de la CIDH y de nuestra Constitución. Y en esta objeción me detengo para explicar que el Ejecutivo y el Legislativo damos cumplimiento a la sentencia antes mencionada y esperamos de esta manera que nunca más ningún ciudadano o ciudadana por su género o sexo sea discriminado por el registro civil. Con esta reforma garantizamos la igualdad formal en las condiciones que esta Asamblea y la Corte Constitucional lo ha indicado. Presidente, compañeros,
La verdad que aplaudo la postura del Ejecutivo y que también ya lo habíamos resuelto como legislativo, porque esto construye institucionalidad y se reconocen los derechos de las personas LGBTI. La cuarta objeción al artículo 8 del proyecto, que reforme el artículo 12 sobre la autoridad competente, se trata de una objeción de forma a través de la cual se precisa la denominación de la autoridad ante quien se realizará la inscripción, solemnización, autorización y registro de los hechos y actos relativos al Estado civil. Siguiente diapositiva. Quinta objeción al artículo 10 del proyecto, que reforme el artículo 22 sobre la reconstrucción de inscripciones y registros marginales. Propone eliminar el artículo. Aquí hago un paréntesis, colegas legisladores y compañeros, para destacar que el presidente de la República no puede proponer eliminar un artículo dentro del veto parcial. El artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es completamente claro y mandatorio, al prescribir que se debe enviar un texto alternativo. Sobre esa base, la mesa se ratificó en lo aprobado. En la sexta objeción al artículo 13 del proyecto, que reforme el artículo 30 sobre los datos de inscripción de nacimiento, toma en consideración el cambio de sexo por rectificación en cuanto a errores durante la inscripción del nacimiento. La comisión recomienda también en este caso el allanamiento. Siguiente diapositiva. Séptima objeción al artículo 16 del proyecto, que reforme el artículo 35 sobre la prueba de filiación. Toma en cuenta el caso del parto humano en casa. Este artículo recoge una realidad innegable que aún se practica en muchos territorios. Y hablamos justamente del nacimiento en casa, con parteras. Justamente en la comisión conversábamos del particular, porque de los 9 miembros de la comisión, 7 habíamos nacido con partera, y entendemos esas realidades que viven nuestros territorios, sobre todo en el caso de la población a la que represento. Entonces, muy importante, en este caso, lo que hacemos es darle seguridad jurídica a un hecho jurídico. Los dos testigos que proponen este artículo reemplazarán el documento de nacido vivo que entrega el Ministerio de Salud Pública ante el registro civil. Por esta necesidad, la mesa también se allana en esta objeción. En la octava objeción al artículo 17 del proyecto, que reforme el artículo 43 sobre la inscripción del nacimiento de personas fallecidas, aclara la redacción a fin de evitar ambigüedades, por lo que la mesa recomienda en este caso también su allanamiento. Siguiente diapositiva. Novena objeción al artículo 18 del proyecto, que reforme el artículo 45 sobre el valor de reconocimiento. El presidente también aquí vuelve a proponer eliminar el artículo, y como pasó en el artículo anterior, pues justamente el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que en este caso se eliminen artículos. El Ejecutivo debió enviar un texto alternativo y en este caso no lo hizo, por eso la mesa se ratificó en lo aprobado ya en el Pleno. La décima objeción al artículo 19 del proyecto, que reforme el artículo 52 sobre la autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio, expone definiciones de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para indicar que es necesario dejar clara la inscripción del matrimonio entre extranjeros, estableciendo residencia permanente. Sin embargo, la comisión se ratifica en el uso del término residencia legal en este caso. Siguiente diapositiva. Decimoprimera objeción al artículo 21 del proyecto, que reforme el artículo 57 sobre la inscripción y registro de la unión de hecho. Propone también eliminar el artículo y bueno, ya creo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara. El presidente debió proponer un texto alternativo, por eso como comisión nos ratificamos en lo aprobado. Sobre la decimosegunda objeción del artículo 22 del proyecto, que reforme el artículo 59,
También pasa la misma particularidad del anterior, propone el Ejecutivo que se elimine, no podemos eliminarlo porque la ley orgánica de la función legislativa es clara y por eso como comisión nos ratificamos. 13ª objeción del artículo 24 del proyecto que reforma el artículo 75.3 sobre la obligación de registrar la residencia, propone que se incorpore el plazo de 30 días para que la autoridad del registro civil ponga en conocimiento a través de una denuncia una presunta falsedad de datos. La mesa recomienda en este caso el allanamiento. Siguiente diapositiva. Sobre la 14ª objeción al artículo 29 del proyecto, que crea un nuevo artículo, el 71.1, sobre la rectificación de nombres, parte de que la prueba en materia administrativa brinda certeza en las actuaciones, por lo que elimina la no necesidad de prueba y prevé que los formularios físicos y electrónicos se encuentren en este caso en el reglamento que expida el registro civil. Sobre la 15ª objeción al artículo 30 del proyecto que reforme el artículo 79 sobre el cambio de apellidos por posesión notoria, propone eliminar el artículo también, entonces ya es reiterativo, la mesa se ratificó en lo aprobado. Además, colegas asambleístas, este derecho lo han venido batallando durante muchos años personas y han accedido a él por sentencias. Estamos buscando que el registro civil se modernice y verle por la plenitud de los derechos de las personas. Sobre la 16ª objeción al artículo 31 del proyecto, que crea el nuevo artículo 79.1 sobre la verificación de posesión notoria, al tratarse de una aclaración de denominación completa del registro civil, la comisión también recomienda su allanamiento. Siguiente. 17ª objeción al artículo 34 del proyecto que reforma el artículo 89, actualización de datos, recomienda un plazo para la actualización de datos e impone una multa para la persona que no cumpla con esta obligación. Es contraria a la disposición general tercera del proyecto, por lo tanto la mesa recomienda ratificarse en el texto. Sobre la 18ª objeción al artículo 35 del proyecto que reforma el artículo 90 sobre la renovación de la cédula de identidad, precisa el texto en cuanto al órgano competente ante quien se debe presentar la denuncia en caso de pérdida o robo al momento de renovar la cédula. Se recomienda también en este caso el allanamiento. Siguiente diapositiva. 19ª objeción al artículo 38 del proyecto que reforma el artículo 94 sobre la cédula de identidad, que incluye la posibilidad de modificar el dato género y no solo sexo, conforme a la sentencia 133-17 de la Corte Constitucional y la opinión consultiva 24/17 de la CIDH y nuestra Constitución. Se sugiere también en este caso el allanamiento. Y 20ª objeción a la disposición general segunda del proyecto, elimina la obligatoriedad del registro civil de coordinar con otras instituciones que manejen bancos de datos de identificación, preveyendo únicamente la coordinación con el Consejo Nacional Electoral para la depuración permanente del registro electoral. La mesa recomienda también en este caso ratificarse en el texto del proyecto. Creo que esta es la última diapositiva y culminaré enfatizando lo siguiente. Sobre el artículo 17, si bien en el informe consta como que la comisión recomienda su ratificación, el análisis, el debate y el mismo texto del informe, en el punto a que me refiero, fundamenta lo contrario. Se ha detectado un lapsus calami, por lo tanto, dentro de mis atribuciones como ponente, estamos a tiempo para subsanarlo y recomiendo que, dado que el texto del Ejecutivo mejora la redacción y evita ambigüedades, lo correcto en este caso, colegas, es allanarse. Sobre el artículo 19, el argumento del Ejecutivo se fundamenta en los artículos 59 y 63 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El artículo 59 se refiere a la residencia, en tanto que el artículo 63 prevé la residencia permanente. Al respecto, el argumento del Ejecutivo expone que el registro debe permitir únicamente
a los que hayan solicitado residencia permanente. Sin embargo, como fundamenta el Ejecutivo, el artículo 59 prevé las dos categorías como residencias legales. Sobre el artículo 34, el argumento del Ejecutivo se contrapone con la disposición general tercera del proyecto, la cual prevé un plazo para la actualización de datos. Y sobre la disposición general segunda, la propuesta del Ejecutivo no toma en consideración las particularidades que prevé el proyecto de ley, como cambio de sexo y no discriminación, por cuanto también dispone como obligación para el registro civil coordinar con otras instituciones que manejen bases de datos de identificación. En conclusión, colegas asambleístas, tenemos allanamiento a 12 artículos, el 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 24, 29, 31, 35 y 38, y ratificación a 8 artículos, el 10, 18, 19, 21, 22, 30 y 34, y disposición general segunda. Señora presidenta encargada de la sesión, colegas asambleístas, este Parlamento, y como lo he repetido en todas mis intervenciones sobre este tema, tuvo que haber cumplido esta sentencia hace 5 años, pero aplaudimos la voluntad política de este Parlamento, pero también la voluntad política de los colegas de mi comisión, a quienes les extiendo un aplauso y un abrazo porque hemos hecho un trabajo consciente, hemos hecho un trabajo sobre todo consciente de los derechos de las personas LGBTI que venían demandando esto. Pero aplaudimos también la voluntad política del Ejecutivo de aprobar temas de avanzada. Con la aprobación de estos allanamientos y ratificaciones, su administración ya podrá comunicar a la Corte Constitucional que la Asamblea Nacional ha cumplido con esta sentencia. Colegas, y para concluir, ratifico mi postura a favor de un país sin discriminación, un país sin homofobia, un Ecuador libre en donde sus instituciones garanticen el real ejercicio de los derechos de todas y de todos y el acceso a servicios y trámites sin trabas. Presidenta encargada, he presentado la moción por escrito ante Secretaría General para que cuando usted considere conveniente y oportuno, se envíe para su votación. Gracias, gracias colegas.